Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Perspectivas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiendo al panelista. Y si nos acompañan por Facebook, a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Isaac, profesional especializado de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Isaac, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros y te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Buenas tardes, equipo de la Universidad de los Andes. Buenas tardes, profe Lida. Está con nosotros la doctora Lisset Sea. Intentemos, y ya con nosotros está ella, intentemos darle la palabra a la doctora. Listo, doctora Lisset. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te damos la palabra entonces a ti para iniciar. Parece entonces ser que tiene problemas con el internet, entonces pues agradecerle a todo el equipo, a todos a las personas asistentes a la jornada del día de hoy. Mi nombre es Isaac Lima, hago parte del equipo de la Subdirección de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional y hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la profesora Lida Constanza Mora. La profesora Lida Constanza es licenciada en matemáticas y magíster en docencia de las matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Es experta en diagnóstico y educación de los alumnos con alta capacidad. Ha sido formadora de profesores de matemáticas desde el año 2001 en la Universidad Pedagógica Nacional. Ella ha sido parte del equipo organizador del encuentro de geometría y del encuentro de aritmética coordinado por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido coordinadora de prácticas pedagógicas del programa de licenciatura en matemáticas, docente del programa de maestría en docencia de la matemática, directora del Departamento de Matemáticas y recientemente ha sido vicerrectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Realmente es un gusto poder compartir con la profe que ha sido, además de eso, formadora de muchas generaciones ya de maestros, entre los que me incluyo, y es un gusto poder compartir contigo, Lida. Adelante y bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el saludo a Isaac, a quien le tengo mucho cariño. Muchísimas gracias por la invitación, también a todo el equipo del Ministerio de Educación y de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por esta invitación. Sé que hay en este momento una interferencia atrás, en la parte de arriba del apartamento en el que vivo. Están haciendo arreglos y aunque pedí el favor de regalarme pararlos, aunque fuese por una hora, pues parece ser que que no se pudo lograr. Entonces, pues les agradezco su paciencia, pues son cosas que se nos salen de las manos. Continúo pues agradeciendo por esta invitación. Espero contribuir en algo o por lo menos que pasemos un ratico interesante, que pues salgan muchas preguntas, que salgamos con muchas ideas también para nuestros niños y jóvenes, que es lo más importante para nosotros como profesores siempre, pues lograr recoger ideas que nos permitan mejorar nuestra misión profesional como educadores colombianos. Entonces, bueno, esta conferencia se ha titulado Perspectivas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y pues voy a organizarla de la siguiente manera. Le pido el favor ahí a Isaac que me ayude con... Gracias. Entonces, bueno, entonces
la organización de esta conferencia es la siguiente. Primero voy a hablar un poquito de por qué o para qué enseñar y aprender matemáticas. Creo que es una pregunta que nos hemos hecho siempre, bien seamos profesores o no de matemáticas. Quiero decir, cuando aprendemos matemáticas es una pregunta genuina o son preguntas genuinas que surgen cuando estamos estudiándolas. En la segunda parte, a propósito de esta primera pregunta o de algunas de las respuestas que me permitiré compartir con ustedes como fruto de una indagación que he venido haciendo en los últimos meses, voy a hablar sobre lo que es el pensamiento matemático. Después de ello, fruto también de lo que significa para mí, y no, pues no para mí, para algunos teóricos, pero en particular me caso con uno de ellos, que es John Mason, que lo que es el pensamiento matemático, voy a permitirme hablar sobre uno de los procesos que más me gusta y que creo que pues más he tenido la oportunidad de desarrollar con mis estudiantes en la licenciatura en matemáticas en la Universidad Pedagógica o con mis estudiantes en la licenciatura en matemáticas, perdón, en básica primaria de la Universidad Pedagógica, que es el proceso de generalizar o la generalización. Entonces ahí pretendo como hacer el centro de esta conferencia y pues finalmente las preguntas o comentarios que naturalmente bienvenidos son. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, bueno, ok. La idea era que me salieran así poco a poco, pero bueno, no hay problema. Entonces, la primera parte es, como les decía, ¿por qué o para qué enseñar o aprender matemáticas? Ahí puse pues una imagen libre de una niña como pensando, ¿por qué o para qué? ¿Por qué o para qué me enseñan? ¿O por qué o para qué aprendo matemáticas? Que es una pregunta que también nos hacemos los profesores. Y en razón, digamos, a esta primera parte, quiero compartirles ahora sí la siguiente, por favor. Un fragmento de un artículo de la revista Suma. Es una revista que a mí me gusta mucho, desde hace muchísimos años la conocí siendo estudiante de la licenciatura, o sea, hace muchísimos años, y se llama este artículo La invisibilidad de las matemáticas. Entonces estos dos autores, Juan Luis Herrero y José Lorenzo Blanco, pues hacen algunas alusiones muy sencillas, la verdad, son solamente 3 páginas las que incluyen este artículo, las que se incluyen en este artículo, y comienzan con este fragmento que he querido compartir con ustedes porque muy seguramente nos vamos a sentir identificados quienes hemos sido profesores de matemáticas, pues hemos escuchado esto también. O también en nuestras casas. Entonces dice así: ya ha traído el niño las notas, otra vez le han quedado las matemáticas. Siempre igual. A mí también me pasaba lo mismo. Parece que las matemáticas solo sirven para hacer la vida imposible a los estudiantes. Desde luego, dime tú cuántas veces has necesitado lo que nos enseñaron. Sumar, multiplicar, un par de cosas más y una calculadora son más que suficientes. Si me apuras, hasta con la calculadora es bastante. Ella sabe hacer todas las operaciones. Pero no, tienen que llenarte la cabeza con cosas raras. Raíces cuadradas, polinomios, ecuaciones y 1000 cosas parecidas. Y a la hora de la verdad, todo inútil. Entonces muchas personas, ¿cierto?, consideran, y eso lo hemos escuchado, que las matemáticas pues son inútiles, y de hecho uno a veces también se queda un poco como con pocas ideas, porque pues a uno le dicen, bueno, profe, ¿y para qué me enseñas a factorizar? Y entonces uno dice, pues Dios mío, pues si uno no se va a encontrar una factorización en la calle, ni un al cuadrado menos b al cuadrado, ni, ¿cierto? Eso como que uno va caminando y se encuentra con eso, pues no, ¿cierto? Entonces es que las matemáticas, como vamos a ver más adelante, una de las respuestas sirven para todo y están en todo, pues en todo. Y donde, por ejemplo, yo encuentro las ecuaciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. Ah, no, mira que es que si tú quieres saber cuál va a ser la longitud de una escalera porque se te perdieron las llaves de la casa y necesitas subir a través del balcón y sabes que la altura del segundo piso en el que tú vives al primer piso es tal y colocas la escalera a tanta distancia de la base del edificio en el que vives, tendrías que buscar entonces la hipotenusa y esa sería la longitud de la escalera, para la cual tendrías que buscar con el fin de ir a sacar las llaves. Entonces me dice, no, pues si a mí lo que se me perdieron fueron las llaves, yo pido una escalera cualquiera y ahí mirando, pues me subo hasta el segundo y ahí me agarro y subo al tercero, como que finalmente termina siendo irrelevante medir esa longitud de esa escalera, o venga, yo busco cualquiera y con esa voy mirando, ¿cierto? O sea, como que uno dice, difícilmente yo lo voy a aplicar ahí. Entonces, a veces como que
uno también se queda sin los argumentos suficientes para poder decir, no, las matemáticas sí definitivamente son muy útiles, y pues eso lo escuchamos frecuentemente. Sigamos, por favor. Entonces, frente a preguntas como estas de por qué o para qué enseñar matemáticas, que son preguntas genuinas, como les decía, pues hace muchísimos años, aquí les quiero traer a ustedes a colación una respuesta que tomé también del libro Leyendo a Euclides, que está ahí la imagen, pero pues aquí es uno de los libros de la colección de libros del Zorzal, que fue una colección muy linda que sacaron hace algunos años de educación matemática, y en una de esas pues sacaron esta que se llama Leyendo a Euclides. El prólogo es de Mario Bunge, y pues él nos recuerda en el prólogo lo que pasó cuando Euclides le estaba enseñando matemáticas a sus alumnos. Entonces dice así: cuenta la tradición que cuando un alumno en ciernes le preguntó qué provecho material podría sacar del estudio de la matemática, Euclides habría llamado a su esclavo y le habría dicho: dale un óvulo a este desdichado, ya que cree que debe ganar para aprender. Entonces, pues, volvemos, Euclides, estamos hablando de más o menos 300 años después de Cristo, perdón, antes de Cristo. Entonces, pues cuando Euclides propone este tipo de respuestas, uno dice, wow, o sea, desde siempre la gente se ha preguntado por qué o para qué aprender matemáticas. Y, o sea, no es porque los niños o los jóvenes de ahora no quieran aprender, o porque el conocimiento esté en desuso, como muchas veces decimos los profesores, o esté poco valorado, poco ponderado. No, hace parte también desde, digamos, vuelvo e insisto con esto, con las preguntas que salen muy naturalmente por parte de nosotros. Y pues está bien claro, o que los profesores de matemáticas no tenemos mucho dinero para poderle pagar a nuestros alumnos como Euclides hizo con su discípulo, o pues que nosotros queremos mostrarles también otras ideas, ¿cierto? No a través del dinero, para lo que sirven las matemáticas. Entonces, continuemos. Algunas de las ideas o de las respuestas que nosotros damos a nuestros estudiantes, tal vez por que no somos tan groseros como Euclides, o porque no tenemos, vuelvo y digo, tanto dinero como él, son las siguientes. Pues reunido algunas que dicen así. La siguiente, por favor. Entonces, una, para entender el mundo. ¿Para qué o para qué no? Es que las matemáticas nos permiten entender el mundo. La siguiente, para cuantificar hechos en el mundo. La siguiente, porque las matemáticas están en todo lado. ¿Cierto? También decimos eso, las matemáticas están en todo lado. Sigamos, coloquémoslas todas ahí, por favor. Porque las matemáticas se relacionan con otras ciencias. Porque saber matemáticas nos hace la vida más fácil. Son 14, entonces hasta llegar al 14. Porque las matemáticas nos dan soluciones a los problemas. ¿Para qué? ¿Para qué aprendemos matemáticas o para qué enseñamos matemáticas? Para crear nuevas teorías matemáticas, para que se siga desarrollando la tecnología, para desarrollar el pensamiento lógico-matemático o el pensamiento cuantitativo, para no comer entero, también hemos dicho de pronto. Para divertirnos, yo aprendo matemáticas o enseño matemáticas porque me parece una diversión. Para comprender el lenguaje o las convenciones mediante las cuales, o mediante el cual, se comunican los científicos, como los físicos, los químicos, los astrónomos, etc. También aprendemos matemáticas para que la ciencia se desarrolle, por ejemplo, para que existan ingenieros. También pues aprendemos por cultura general. Entonces son algunas de las respuestas que de pronto ustedes, los que me están acá escuchando, se sienten identificados con algunas de ellas. Algunas las han dado, algunas las han escuchado, algunas de pronto no hayan caído en la cuenta de esas posibles respuestas, pero son algunas de las que yo he venido recogiendo en los últimos tiempos. En relación con estas 14 respuestas que tengo aquí más o menos seleccionadas, pues quise hacer una tipificación que se las voy a compartir. Entonces la siguiente, por favor. Digo tipificación porque no logré hacer conjuntos disyuntos, como van a ver más adelante. Entonces, bueno, algunas de esas respuestas están asociadas con esta idea de que las matemáticas como que están ahí, ¿cierto? Y el mundo se comporta como las matemáticas. Entonces, las matemáticas nos van a permitir entender el mundo. Seguimos, por favor. Esto está asociado con los inicios de las matemáticas. Así iniciaron las matemáticas. Las matemáticas fueron una respuesta para comprender el mundo, para matematizar el mundo realmente, ¿cierto? Se matematizó, se cuantificó el mundo. Y en razón a ellos, la siguiente, por favor, tenemos a uno de nuestros mayores como representantes de las matemáticas, que es Pitágoras. Siguiente, por favor. Pitágoras nos decía que
que la realidad es parte de los números. Sí, como que los números están y la realidad, vuelvo y digo, se comporta como ellos. ¿Seguimos? Y a raíz de eso, por ejemplo, pues Pitágoras fue uno de los primeros en encontrar esas relaciones entre las matemáticas y la música. Los que saben de música, pues conocen también algunas de estas relaciones y cómo hay una simbiosis casi que digamos, que biyectiva, bueno, no es biyectiva, pero sí muy, muy cercana entre las matemáticas y la música. Y esto pues ha llevado, por favor, la siguiente, a entender o a decir que todo es número. Esa fue una idea que surgió durante, o que se mantuvo durante mucho tiempo, y es que todo era número, o sea, que toda la realidad se podía cuantificar. Y precisamente la siguiente, esta es la portada de uno de los libros, que pues aquí le voy a hacer publicidad al tiempo, pero no me pagan, pero pues igual quiero comentarles que creo que ustedes de pronto ya saben, pero para los que no, pues les comparto la información. Hace 4 semanas comenzó la colección del tiempo de matemáticas. Uno de los últimos libros, o el último libro, es este que ustedes tienen ahí en la pantalla, que les estoy mostrando, que se llama Todo es número. Y pues dije, voy a compartirles esto a propósito de esta idea de que todo es número. La siguiente, por favor. Y como dice en la contraportada de este cuarto libro de la colección, la siguiente, por favor. ¿Existen en realidad las ideas matemáticas o son solo elucubraciones de nuestra... La siguiente. Ahí, por favor, gracias. ¿Existen en la realidad las ideas matemáticas o son solo elucubraciones de nuestra propia mente sin ninguna relación con el mundo real? O sea, es una pregunta que aún, ¿cierto? Que aún está. Si realmente las matemáticas están en la realidad o es al contrario. Entonces, quiero mostrarle un poco aquí las objeciones que se pueden hacer a estas posibles respuestas que a veces damos sobre por qué o para qué enseñar matemáticas, que si bien es cierto, tienen también una base, tienen un sustento histórico, incluso epistemológico, filosófico, de lo que son las matemáticas, pues también tienen otras vertientes que generan o que se han dado a partir de ciertas preguntas como esta que tenemos acá. La siguiente, por favor. De hecho, durante mucho tiempo, pues las matemáticas fueron eso. La siguiente, los números. O sea, que cuando pensábamos en qué eran las matemáticas, o cuando a veces a uno le pregunta a la gente qué son las matemáticas, pues las personas lo más normal es que digan que es el estudio de, por favor, la siguiente, de los números. Y esta fue una idea que se mantuvo durante muchísimos años. O sea, sabemos más o menos que las matemáticas pues surgieron desde que las personas tuvieron que comenzar a representar la cantidad de objetos que tenían, digamos, de ovejas o algo así. Entonces, pues necesitaban hacer marcas. O sea que si los babilonios más o menos son del 3400, 3600 antes de Cristo, o sea, decimos que por más de 4000 años, digamos, podríamos así como mal contados, las matemáticas fueron realmente eso, el estudio de los números. Pero eso con el tiempo se ha ido transformando. La siguiente, por favor. Y entonces las matemáticas ahora ya no son solamente el estudio de los números, sino el estudio de los números y la forma, y eso se da más o menos con Euclides, cuando aparecen sus elementos, y entonces él dice, mire que también la geometría está ahí y aparecen otros procesos como la argumentación, en particular la argumentación formal y el razonamiento. Luego, más o menos en el siglo XVII, con todo el surgimiento del cálculo diferencial por Leibniz y Newton, básicamente, entonces las matemáticas comienzan a engrosarse, ya no solamente es el estudio de los números y la forma, sino los números, la forma, el movimiento, el cambio, el mismo espacio. Seguimos, por favor. Y a medida que fue avanzando el tiempo o ha ido avanzando el tiempo, pues ya esto comienza a cambiar y ya ni siquiera son solamente esos objetos como los qué, sino también con qué. Entonces también las matemáticas estudian las herramientas usadas para estudiarlo, como por ejemplo la lógica. Entonces surge la lógica más o menos alrededor del año 1900. Había 200 libros, más o menos 12 temas distintos, 12 temas distintos, digamos, se puedan como encapsular en las matemáticas, pero pues esto ha ido creciendo de una manera pues muy, muy, muy amplia. Siguiente, por favor. Y por eso Devlin nos dice en su libro, el siguiente, por favor, que las matemáticas son el estudio de las estructuras. La siguiente.
¿ok? Entonces, que las matemáticas son el estudio de las estructuras y finalmente, pues, dice Devlin que las matemáticas, pues, algo no es matemático porque tenga un tema asociado a las matemáticas, sino realmente por la forma como se abordan esos objetos matemáticos, bien sea estructuras numéricas o estructuras algebraicas o estructuras topológicas o estructuras que uno se haya inventado que no necesariamente tengan que ver con la realidad, sino que pueden ser, digamos, imaginarias o estructuras cuantitativas o cualitativas, útiles o inútiles o incluso recreativas, dice Kay Devlin en su libro. Entonces, esto digamos que esta idea de que todo lo que vemos, en todo lo que vemos, o las matemáticas están en todo lado, pues no necesariamente. O sea, hay cosas que posiblemente no se pueden explicar con matemáticas, o incluso hay matemáticas que no corresponden con la realidad, digámoslo así. O bueno, pues con lo que entendemos por realidad, también ahí viene otros asuntos filosóficos sobre qué es lo real. Si lo real es lo que tangible o lo real es lo que yo, por ejemplo, me estoy imaginando. Bueno, ¿cierto? Ahí vienen otro tipo de consideraciones. Seguimos, por favor. Entonces, esto es para cerrar ese primer conjunto de respuestas. Este otro conjunto de respuestas que, como ustedes ven, por eso la llamé tipificación, porque he estado mezclando algunas otras ideas o incluyendo algunas otras ideas anteriores. Entonces, las matemáticas se aprenden o se estudian para que se siga desarrollando la tecnología, porque las matemáticas se desarrollan con otras ciencias, para que podamos comprender el lenguaje mediante el cual se comunican los científicos. Seguimos, por favor. Y pues cuando uno busca, googlea en internet, encuentra ¿para qué sirve estudiar matemáticas? Pues porque está en todo, en la sociedad, en la arquitectura, en la vida cotidiana, en las ciencias, en la tecnología y en el arte. Y pues en relación con eso les quiero compartir esta como sistematización que he hecho en los últimos meses alrededor de lo siguiente. Es la primera vez que lo comparto así. ¿Seguimos? Y tiene que ver con las relaciones de las matemáticas con otras áreas, digámoslo así, con otras áreas, no necesariamente ciencias, eso no importa, sino con otras áreas. Entonces, la que sigue, la siguiente diapositiva, tiene que ver con un artículo que salió publicado hace poco en el marco de los Juegos Olímpicos que tanto nos divirtieron a muchos. Y el título de este artículo dice así: ¿cómo la geometría cambió la forma de jugar al baloncesto? Por favor, la siguiente. En este artículo que fue publicado el pasado 23 de julio por Diego Alonso Santamaría, Carmen Esparce Arnedo y Ágata Timón. Lo siguiente, por favor. Coloquemos 1, 2, 3, por favor. Los siguientes 3 clics. Bueno, lo que va a aparecer aquí ahorita enseguida es que esas tres personas, 2 de ellas son profesores. Diego es profesor de matemáticas, mientras que Carmen es profesora de educación física y Ágata Timón es la coordinadora de la Unidad Cultural de Matemáticas y editora de esta sección del periódico El País de España. Entonces, lo que quiero mostrar, pues Ágata naturalmente lo que hace es como pues editar todo esto y relacionarse con estos 2 profesores, pero es un trabajo en equipo entre un profesor de matemáticas y una profesora de educación física, los que lo lleva a publicar este artículo que finalmente es compartido en el diario El País el pasado 23 de julio. Siguiente y siguiente, por favor. En el cual nos muestran cómo una de las líneas más importantes del básquetbol, que es la línea triple, la siguiente, por favor, pues se define, y las 2 siguientes, por favor, se define como el conjunto de puntos que equidistan de una determinada distancia del centro. Y ahí, pues aquí se ve la línea triple, que es la que está, digamos que a distancia de 7,24 metros o a distancia de 6,71 metros, porque hay 2 versiones. Entonces está la versión de 7,24 metros según la NBA o la versión de 6,71 metros según la FIBA, entonces la Federación Internacional de Baloncesto. Entonces lo que quiero mostrar aquí es que, y pues en el artículo, porque naturalmente no les voy a contar todo el artículo, solamente es para dejarlos ahí un poquito como interesados en ir a buscarlo, esta presentación cómo se comparte. Yo les puse ahí el enlace en la parte inferior para que ustedes, si quieren, pues ir a leerlo, perdón, es bastante corto, entonces no es mucho tiempo el que vamos a gastar para comprender un poco cuáles son esas relaciones y cómo entonces esa interpretación geométrica pues hizo que se cambiara algunas reglas del baloncesto, y pues incluso en el mismo artículo muestran unas investigaciones que se han hecho a través de encontrar pues digamos que ir sistematizando los jugadores cuando hay partidos, desde donde hacen lanzamientos y pues han hecho también incluso hasta gráficas de puntos de acumulación alrededor de esta línea triple. Entonces, esa es una idea que quería comentarles de esa relación entre las matemáticas, en este caso particular, de manera
pues más específica de la geometría, con algo asociado a la educación física, básicamente al baloncesto. La siguiente, por favor. En la siguiente es otro ejemplo que les quiero presentar sobre la danza. Démosle 1, 2, 3, 4, como 5 clics ahí. Y es un artículo también que salió publicado este año en un documento de cultura científica y fue publicado con el ánimo de mostrar las relaciones entre las matemáticas y la danza. Fue escrito por Eduardo Mercado, es una persona que es coreógrafa, es bailarín también, pero además es docente y estudió ciencias físicas e impartió clases de matemáticas. Dos siguientes, por favor. Y entonces lo que ha hecho es crear obras de danza contemporánea. Aquí hay 4, anterior, gracias. Hay 4 imágenes de 4 de sus obras, una que se llama Tierra de Mandelbrot, que tiene que ver con los fractales. Entonces en la obra, de hecho, uno en el enlace que les pongo ahí puede ver algunos como cortos de las obras y pues a los que les gusta mucho esto de la danza, pues se maravillan con esto. A los que nos gustan más las matemáticas, pues decimos, wow, aquí están los fractales de Mandelbrot. Hay otra que es sobre topología, que es la que está en la parte inferior izquierda de su pantalla, y las otras 2 que están en la parte derecha tienen que ver con un homenaje que él les quiere hacer al círculo, Entonces, esas son algunas de las obras en las que él muestra relaciones entre las matemáticas y la danza contemporánea. Siguiente, por favor. Eso es para mostrarles otro ejemplo. Un tercer ejemplo que quise contarles hoy, que quiero compartirles a ustedes, está asociado a un descubrimiento que se hizo hace muy poco también, en mayo de este año, el 29 de mayo de 2021, sale también en el periódico La Nación, la última figura geométrica que se conoce. Demos 1, 2, 3, 4, creo, clics, por favor. Entonces, en este artículo, ahí, gracias, hasta ahí, se nos presenta esta figura que aparece en pantalla que se llama el escutoide. Es la última figura geométrica conocida y fue descubierta o creada, yo creo que en este caso es descubierta, por esta doctora matemática que se llama Clara Grima, y ella pues detectó esta figura pues realmente lo que estaban haciendo era una investigación entre el Departamento de Biología Celular y el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Sevilla. Ella pues trabaja con personas, con biólogos, con médicos, y entonces hace un equipo interdisciplinar y estaban intentando pues describir los epitelios de los humanos, pues de los seres humanos en general, pero eso lo hicieron a partir del estudio de los epitelios en los ojos de las moscas, y encuentran entonces que esta es la forma de los epitelios de los ojos de las moscas, y es lo que llaman escutoide. Ella lo llama así, tiene que ver con el apellido de su hija, y fue porque su hija les prestó la plastilina con la cual hicieron la figura, bueno, bla, 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 con la cual pudieron como modelar la figura. Y pues esta figura geométrica está formada, como se ve ahí en la imagen, por un pentágono de un lado, pero por un hexágono en el reverso. Entonces es una figura bastante interesante, y que finalmente pues encuentran que esta figura además integra los epitelios de todos los seres humanos. Entonces ese es un tercer ejemplo que les quería mostrar en términos de estas relaciones entre las matemáticas y otras áreas, como vemos aquí con la biología y pues básicamente con la biomedicina. Seguimos, por favor. Y el último ejemplo que les traigo en relación con estas respuestas aquí tiene que ver con uno que salió hace poco también. Ese es el último, ese es del 4 de agosto del año 2021, que hay a propósito de la lombriz, como hice un chiste por ahí. El 4 de agosto fue el día 216 del año, y 216 es un número cúbico, entonces por ahí salieron unas cosas bellísimas en alusión a eso, porque se puede escribir de una forma particular, como 4 al cubo más 5 al cubo, bueno, etcétera. Entonces ahí salieron unas cosas súper lindas, y por eso ese día pues encontré este artículo, y dice: Roca de 3.700 años muestra el ejemplo de geometría aplicada más antiguo del mundo. Siguiente, por favor. Entonces acaban de encontrar, esto está así recién salido, acaban de encontrar en ese link que les envío esta roca, que la han llamado SI.427. Bueno, la verdad yo no sé si así se pronuncia, no sé, es lo que yo leo, pero no sé cómo se nombra realmente, es lo que aparece ahí. Y entonces en esta roca, por favor, los dos clics siguientes, en esta roca lo que se presenta es una tabla trigonométrica, ¿sí? Entonces, usualmente nosotros hemos creído que la trigonometría
fue creada o fue, digamos que desarrollada por los griegos, por los antiguos griegos, con el objetivo de hacer estudios sobre la astronomía. Sí, esa es como la idea que nos han vendido, que hemos estudiado, que hemos consultado en los libros, pero parece ser que con este hallazgo pues se cambia un poco la idea, porque resulta que con esta piedra encuentran una relación muy interesante entre la trigonometría, lo que llamamos nosotros hoy trigonometría, con la repartición de tierras. Sí, yo digo, wow, esto en nuestro país que es tan importante todo esto también de cómo repartimos tierras de una manera, digamos que más equitativa. Entonces, pues hay unas relaciones que uno podría hacer incluso entre las matemáticas y las ciencias sociales, y eso tiene que ver con que los babilonios comenzaron digamos, a diferenciar entre lo que era la tierra pública, digámoslo así, la tierra privada, o sea, lo que es mi tierra y lo que es tu tierra, y por eso tenían que establecer límites en sus terrenos y cómo calculaban esos límites, y pues tenían que hacer entonces, o ellos decidieron hacer, según lo que parece ahí en la tabla trigonométrica. Ese artículo es un poquito más largo, pero pues tampoco es que sea muy largo. Y entonces nos muestran cómo, pues queriendo hacer rectángulos, pues tenían que construir ángulos rectos. Entonces, ¿cómo construían ángulos rectos? A través de triadas pitagóricas. Entonces, esas triadas pitagóricas, pues las construían a través de lo que hoy se conoce como el teorema de Pitágoras, que pues también es como muy conocido, que pues Pitágoras es el que lo populariza, pero que realmente él lo conocía desde antes por sus viajes digamos, a la antigua Babilonia, y que por eso pues lo trae y lo hace popular. Entonces, esto es como más evidencias de que sí estaba ya todo este desarrollo de la trigonometría, y que además se puede relacionar con estos asuntos de repartición de tierra. Sería pues bonito, digamos que profundizar un poco más en ello, ¿cierto? Pero bueno, son estos los ejemplos. El siguiente, por favor, que quería traerles a ustedes el día de hoy en particular, porque las dos siguientes, por favor, porque a veces nos quedamos cortos como profesores cuando nos preguntan, y bueno, pero sí se relaciona con otras, pero muéstrame algo de verdad, que no se quede eso ahí como ahí en el ambiente nomás. Entonces, estos son algunos ejemplos específicos que creo que les pueden ser útiles, pero además pues les recomiendo este canal. Para los que ya lo conocen, pues bien, los que no, pues sería muy chévere, creo yo, que pudieran seguir este canal. Se llama Derivando. Este canal está hecho por un profesor de la Universidad de La Rioja, de España. Como ustedes pueden alcanzar ahí a observar, los videos son muy corticos. Creo que el máximo, por lo menos que yo he visto, tiene como 11 minutos. Hay unos muy corticos de 4 minutos, y cuando uno ya se suscribe al canal, le van apareciendo como por temas. Entonces, él tiene uno de los temas que es matemáticas en la vida real. Acá yo les puse algunas imágenes de esos que hay ahí. El último que sacó, que fue hace como 8 días, es este de inteligencia artificial, y es qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Hay uno muy lindo que me gusta a mí sobre la teoría de grafos y los juegos de fútbol. Entonces hacen unos análisis, cómo los equipos estudian de alguna manera grafos, y pues incluso contratan a matemáticos para que les ayuden a encontrar cuáles son los grafos como más repetitivos en ciertos equipos de fútbol, para poder identificar cuáles son los jugadores a quienes más les hacen pases, sí, cosas de ese estilo. Entonces hay un video también muy bonito sobre esto que les acabo de comentar. Entonces pues los invito a que sigan a este youtuber de matemáticas. Hay algunas cosas que no son muy buenas, como todo en la vida, quiero decir, uno dice, acá hay como un error que no me parece, pero bueno, pues igual uno también aprende de eso, ¿cierto? Y pues me parece que es muy bueno en muchas cosas. O sea, hay algunas cosas que uno dice, hubiese sido mejor esto, pero la verdad es porque uno como que casi siempre pide más de lo que le pueden dar, ¿no? Y hacen cosas pues muy, muy, muy interesantes que le permiten a uno pues seguir como desarrollando no solamente sus conocimientos, sino también generando ideas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, con esto cierro esta segunda parte del grupo de posibles respuestas asociadas a las matemáticas están relacionadas con otras ciencias o con otras áreas. Seguimos, por favor. Tal vez ustedes pueden tener muchos otros ejemplos, pero pues bueno, yo les comparto estos. Otro conjunto de respuestas tiene que ver con que las matemáticas nos hacen la vida más fácil, o sea, que me ayuda a resolver problemas, ¿cierto? Tiene que ver con la siguiente, que es porque las matemáticas nos dan soluciones a los problemas. Y también está relacionada con esta otra que de pronto para algunos puede no resultar tan clara, y es para crear nuevas teorías matemáticas. Algunos pueden decir, ¿cómo así, Lía? ¿Por qué tiene que ver
5 y el 6 con la 7. Pues en esencia es que cuando se resuelven problemas también se descubren o crean matemáticas. Entonces esas son como dos caras de la moneda, ¿sí? Yo primero aprendo matemáticas y teniendo un conocimiento matemático, con ese conocimiento resuelvo problemas, o primero tengo los problemas y desarrollando los problemas surge un conocimiento matemático. Esta segunda idea es la idea que se ha manifestado de alguna forma de manera más enfática en estándares y lineamientos curriculares de matemáticas, ¿cierto? Y es iniciemos con la resolución de problemas, que la resolución de problemas sea un eje fundamental en la enseñanza de las matemáticas, en nuestras organizaciones didácticas, en nuestros proyectos pedagógicos. Y pues esto es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. Y de hecho y a veces uno mismo como profesor dice, no, pues es que yo primero tengo que enseñarles estos contenidos y luego sí les pongo el problema, porque si no ellos no van a poder, ¿cierto? Entonces uno a veces entra en esos conflictos. Entonces, si primero los problemas o primero las teorías, ¿sí? Y en relación con eso, la siguiente, por favor. Hace poquito, el profesor Luis Carlos Arboleda compartió un artículo en su cuenta de Facebook que fue publicado ya hace un par de años, pero que me pareció bonito hoy traer a esta conferencia en relación con ellos. Sí, la siguiente, por favor. Y tiene que ver con, gracias, tiene que ver con, es como un resumen de un libro escrito por este matemático británico, William Timothy, que fue además medalla Fields en 1998, y él dice que siempre hay, como entre los matemáticos, hay dos culturas de las matemáticas, los que creen que las matemáticas son para construir teorías o para resolver problemas. Y él dice, bueno, si tú no sabes, en este artículo que resumen eso, dice, si tú no sabes a qué grupo perteneces, pues pregúntate alguna de estas dos cosas. ¿La finalidad de resolver problemas es comprender mejor las matemáticas o la finalidad de comprender las matemáticas es estar más capacitados para resolver problemas? Entonces, pues algunos decimos no, nosotros somos eclécticos, nos gusta tanto lo uno como lo otro, a veces una cosa, a veces la otra. Pero pues él le dice a uno, hecho en el mismo artículo, no, pero decídase, por esta o por esta. Y ahí la cosa ya comienza a complicarse. Yo creo que cuando, o sea, mejor dicho, la respuesta que uno da a esta pregunta le lleva a comportarse de alguna manera como profesor de matemáticas. ¿Seguimos? Ahí también les puse el enlace por si quieren acceder al artículo. Bueno, y viene ahora otras 3 respuestas que son como el plato principal de esta charla, que tiene que ver con pues lo que yo más creo. No quiere decir que lo otro no me guste o no crea en eso directamente. De hecho, acabo de decir la que más creo, y tiene que ver con que pues para mí las matemáticas deben ser un placer. O sea, y yo siento placer. ¿Sí? Y de hecho yo les digo a mis estudiantes en la licenciatura en matemáticas y con los chicos que ingresan a la licenciatura, bueno, chicos y no tan chicos, porque la licenciatura en básica primaria es también para profesores en ejercicio. Entonces yo les digo, lo primero que toca hacer es que usted sienta que le gustan las matemáticas. Si a usted no le gustan las matemáticas, si usted no se divierte con ellas, pues difícilmente va a hacer que otros también sientan gusto, ¿sí? Si aún a veces uno no logra despertar eso, porque pues eso tampoco es que se pegue así nomás, y ahora mediante el computador menos, ¿cierto? Pues sí tiene que divertirse, además porque pues por eso es que me pagan. O sea, a mí como profesor de matemáticas me pagan para que yo enseñe a otros matemáticas, y pues la idea es que eso por lo cual me pagan mi trabajo pues sea divertido, que a mí me guste, ¿cierto? Hacer lo que hago. Entonces, yo les digo, si ustedes aquí, la carrera dura 5 años, 4 años para los que son más rápidos, o dependiendo las modificaciones curriculares o las propuestas curriculares de cada programa, mínimo 4 años, máximo 5 años. Y pues esto es finito, pues es más finito, digamos, que su vida, pero pues uno en la vida va a tener que estar todo el tiempo enseñando, entonces uno tiene que disfrutarlo, tiene que apasionarlo. O sea, pues yo ¿por qué enseño matemáticas? ¿O para qué aprendo matemáticas? Pues porque con eso me divierto, ¿cierto? Y bueno, ¿y por qué me divierto? Porque es que eso desarrolla el pensamiento. Las matemáticas desarrollan mi pensamiento. Eso es lo que hace que yo me divierta. Siento un placer. Hay unas cosas que uno como que no sabe cómo describir. Me gusta, y solamente me gusta y ya, ¿cierto? Y uno no va directamente con el pensamiento, va
más con las emociones, con los sentimientos, pero no cuando de pronto reflexiona sobre por qué yo siento eso tan bonito que siento. Ah, porque es que yo como que me doy cuenta que yo antes podía hacer esto y ahora con este problema que pude desarrollar, ay, ahora puedo hacer esto otro. Entonces, eso quiere decir que las matemáticas me ayudan a desarrollar mis procesos de pensamiento. Algunos lo llaman procesos de pensamiento lógico, otros llaman pensamiento matemático, otros llaman pensamiento cuantitativo. Bueno, y sobre eso también hay bastantes documentos y bibliografía que uno puede también consultar y uno pues se va casando con eso. Seguimos, por favor. Aquí quiero compartirles esta imagen de una frase de Poincaré que me gusta muchísimo y por eso yo creo que para mí este es como, mejor dicho, yo estoy pensando como en las personas muy viejitas y es cuando me muera, por favor, pongan esto en mi tumba, ¿sí? Las matemáticas no estudian matemáticas, los matemáticos no estudian matemáticas puras porque éstas sean útiles, las estudian porque las disfrutan y las disfrutan porque son bellas. Esta frase a mí me parece divina, ¿sí? Cuando a veces a uno, pues, ¿usted para qué hace eso? Porque hace tantas cuentas y tantas multiplicaciones y tantas derivas. No es que yo, mire, se supone que esto me tiene que dar solamente coseno, y que si eso para qué sirve, pues para divertirme, porque yo tengo que llegar a eso y yo con todo este larguero quiero llegar allá y eso me hace sentir chévere, como jugar ajedrez, ¿cierto? Yo tengo que matar allá, pues dar jaque mate, entonces yo primero tengo que hacer esto y eso me divierte. Hay gente que eso le divierte, hay gente que no, pero bueno, a algunos nos divierte esto también de las matemáticas, las disfrutamos, nos parecen lindas, nos parecen hermosas muchas cosas que vemos de las relaciones entre la geometría y la aritmética, entre el álgebra y la geometría, entre distintas cosas que uno encuentra también en distintos, digamos que no solamente documentos, hoy en día en las redes sociales también se comparten muchas cosas bellísimas sobre las matemáticas y uno pues bellísimas, vuelvo y digo, para uno. Seguimos. En relación con esto, pues es, como les decía, el punto principal de esta charla. Seguimos. Y entonces, ¿qué es lo que decimos que es el pensamiento matemático o el pensamiento? Aquí como que se trabó. Ok. Cuando uno dice que yo desarrollo el pensamiento matemático es porque yo hago este tipo de cosas. Resuelvo problemas, relaciono, descubro teoremas o planteo conjeturas, hago analogías, generalizo, simbolizo, interpreto geométricamente, numéricamente, algebraicamente, expreso regularidades, induzco, cuento, traduzco, ¿sí? La siguiente, por favor. A esto es lo que algunos hemos llamado procesos de pensamiento o procesos lógicos o procesos matemáticos. Hay distintos nombres que se le ha dado a todo esto. Yo no voy a entrar en esa discusión porque yo a veces creo que son más cosas que están como más asociadas a los fundamentos sobre los cuales se crean estos términos, pero no como a lo pragmático y a veces creo que, sobre todo los que somos profesores en ejercicio, pues tenemos que responder también a eso del hacer cotidiano. Siguiente, por favor. Entonces yo a veces digo, llámenlo como quieran, ¿sí? Podemos llamar que todo eso son actividades del pensamiento matemático o son procesos lógicos, no hay problema. Seguimos. Y esto responde a una de las preguntas un poco distinta a la pregunta inicial. Siguiente. Que es cómo se hacen matemáticas. Entonces antes veíamos que un conjunto de esas respuestas que les mostraba respondían era como a qué son las matemáticas. Y aquí respondemos es más a cómo se hacen matemáticas. Sí, esto que decía Kay Devlin sobre ya lo que importa es cómo se hacen las matemáticas. Entonces, ¿cómo se hacen matemáticas? Pues resolviendo problemas. No tanto el tema es lo fundamental, sino es más lo que tiene que ver con la acción, ¿sí? Y por eso llamamos procesos o pensamiento matemático. La siguiente, por favor. Bueno, yo considero, pero es una consideración muy particular, aquí de pronto algunos más teóricos han estudiado esto un poco más que yo, eso es una mirada muy superficial, la verdad. Yo creo que realmente esto del pensamiento matemático o de los procesos lógicos es lo que en los lineamientos y estándares se les llama procesos generales. De hecho, los resumen en 5. Siguiente, por favor. Y siguiente.
Entonces tenemos que son esos 5 que ya yo creo que todos nos lo sabemos de memoria: formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la vida real, comunicar, razonar, formular, comparar, ejercitar procedimientos y algoritmos, que son uno de los ejes en los que nos han invitado desde 1998 a organizar el currículo de matemáticas a través de estos 5 procesos generales, que son en los que se fundamenta, desde mi punto de vista, pues, digamos, gran parte de las matemáticas, ¿sí? En estos 5 procesos. ¿Seguimos? Como vamos a ver más adelante, y también como hemos visto más atrás, estos procesos están pues directamente relacionados con lo que es el pensamiento matemático. Siguiente. El pensamiento matemático, pues digamos también muchos autores lo han estudiado, pero desde que yo conocí este libro, pues no he dejado mejor dicho, bueno, además que yo soy bastante fiel. Entonces, cuando conocí a John Mason, yo digamos que me sentí muy identificada con él, y este libro, que lo conocí cuando era estudiante de la licenciatura en matemáticas, pues comencé a leerlo, y aquí en particular se dice qué significa pensar matemáticamente. Siguiente, por favor. Entonces, John Mason, Leonard Burton y Stacy, pues Stacy hoy en día tiene una propuesta sobre el conocimiento del profesor de matemáticas. Entonces, bueno, ellos dicen que el pensamiento matemático es un proceso, siguiente por favor, dinámico, que nos permite aumentar la complejidad de las ideas que manejamos, que era un poco lo que yo les decía antes, como que yo estoy en este nivel y voy subiendo, o sea, voy extendiendo esa capacidad de comprensión, bien sea de manera, digamos, como concéntrica, o bien sea, digamos que escalando distintos pasos, porque no necesariamente uno está incluido en el otro. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, quiero hacer énfasis en que es un proceso dinámico, y eso pues es lo que a muchos nos gusta, como que uno siente que se va como ejercitando, ¿cierto? Eso que hemos hecho. Yo antes podía hacer esto, en cambio ahora puedo hacer esto de una manera un poco más elaborada. Y en ese sentido pues está la abstracción como uno de los procesos fundamentales de las matemáticas, y pues estos autores nos dicen que para desarrollar el pensamiento matemático hay que pues hacer estas 4 cosas: particularizar, generalizar, hacer conjeturas y pues sobre todo hacer procesos de convencimiento. Yo en este momento me voy a centrar en lo que significa la generalización, que como les decía, pues es uno de los temas que he tenido la posibilidad de estudiar y sobre todo de experimentar mucho más. Entonces seguimos con la generalización. Vuelvo e insisto, como parte del pensamiento matemático, como parte fundamental del pensamiento matemático, de ese conjunto de procesos matemáticos que ya hemos mostrado. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos un poquito aquí, unos 3 minuticos. Siguiente, vamos a iniciar con una tarea. Este es un problema que fue inventado por una estudiante, bueno, ya en esa época tenía como 12 añitos, hoy en día sé que es profesional de la Universidad Distrital, creo que es ingeniera ambiental. Ella era estudiante del Club de Matemáticas del colegio. Nosotros tenemos un club de matemáticas, aquí aprovecho para hacer la mención, en la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento nos reunimos todos los lunes de 3 a 6 de la tarde con niños y jóvenes de colegios públicos de Bogotá. Ahora por el tema de la pandemia, pues hemos tenido más posibilidad de nacionalizarnos, entonces también pues hay personas que se conectan, niños que se conectan de otras regiones del país. Y allí pues con los niños de colegio oficial nos reunimos a estudiar matemáticas, pues porque les gusta, y entonces nosotros junto con practicantes de la universidad desarrollamos algunas actividades de matemáticas. Y pues este club es muy viejito, como ustedes ven ahí, y entonces en el año 2009 Nelly creó este problema que ustedes van a ver acá en el marco, pero bueno, esa es otra historia ahí. Entonces, en el marco de una tarea que estábamos haciendo, ella dijo, ay, mira, Lida, que a mí se me ocurre que podríamos pensar en esto. Entonces, pues, armamos este problema y voy a dejar que ustedes lo resuelvan. Dice así: encuentra las potencias de, por favor, 505 al cuadrado, hazle varios enter ahí, por favor. 405 al cuadrado, enter, 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 enter. Más. Entonces,
por favor, les pido que hagamos en estos 2 minuticos ya a las 2:50, pues un poco para que tengamos, yo sé que no tengo interacción directa con ustedes, pero sí me gusta que lo hagan allá en sus cuadernos, en sus apuntes, con la calculadora, como ustedes quieran hacerlo, y por favor hagan esas cuenticas y resolvamos esta tarea. Detente y observa los resultados en relación con los números dados, busca un par de ejemplos similares. Entonces, los dejo 2 minuticos para que lo hagan. Me faltan 2 enter ahí, por favor, Isaac. Gracias. Listo. Bueno, ya yo creo que hicieron algunas de esas cuentas. Yo imagino que tienen ya ahí sus hipótesis, ¿no? Vamos a hacer esto pues porque el tiempo no nos da. Entonces, solamente pues voy a presentarlo de manera muy rápida. Entonces, seguimos. Por favor, la siguiente diapositiva. Antes de seguir, y un poquito Dime. rebelde, aprovechar la interacción y pues yo hice el ejercicio y encuentro una característica, encuentro que 405 elevado al cuadrado me da 164.000, 154.025. Eh, Encuentro que 304 al cuadrado me da 92.416. Uh-huh. Había encontrado un patrón con las primeras dos. Cuando hice 504 al cuadrado, me había dado 254.016. Y Uh-huh. entonces, cuando hice esas dos primeras, encuentro un patrón aquí con con estos dos números, y es que es 405, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 5 es 25, y me da 254.016 el cuadrado del otro. Entonces es elevar al cuadrado 25, las centenas, Uh-huh. agregar el 40 y elevar al cuadrado las unidades. Pero en el 304 al cuadrado no me da ese mismo patrón, porque si yo elevo al cuadrado 3 me da 9, pongo 40 y ya no me funciona la regla, y pues cuadrado de 4 es 16. Encontré eso como para tener un poquito de interacción ahí y aprovechar y entrenar un poquito el cerebro. Muchísimas gracias, Isaac, por tus observaciones. Bueno, pásala, por favor. Muy buenas tus observaciones, claro, por eso uno propone también ese de 304. Sigue, 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 ya es la siguiente, están los resultados, ahí están. Entonces, yo miro si lo puse así, sí. Entonces, hazle por favor la siguiente. Entonces uno dice, wow, sí, lo que dice Isaac es cierto. ¿Cierto? Mire, las dos primeras cifras de la potencia es el resultado de una potenciación, para los que de pronto no recordamos eso, a todos se nos puede olvidar. Entonces tenemos que, si cojo el 4 de las centenas en 405 al cuadrado y lo elevo al cuadrado, me da 16, que corresponde a las dos primeras cifras de la potencia. De manera similar pasa con 5 al cuadrado, de manera similar con 6 al cuadrado y así sucesivamente. De hecho, abajo, pues 3 al cuadrado me da 9, ¿cierto? También, lo que pasa es que solo da 9, o sea, solamente tiene una cifra, mientras que los anteriores tenían dos cifras. Vamos a mirar ahora las dos últimas cifras de la potencia, por favor, siguiente, que tiene que ver con lo que Isaac nos estaba diciendo ahorita, y es que pues las dos últimas cifras de la potencia corresponden con el cuadrado de las unidades de la base que teníamos. Entonces 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado 16, 4 al cuadrado abajo en 304 también tengo que es 16, pero pues hay un problema con el número del centro, que era el que Isaac estaba antes manifestando. O sea, yo antes pensaba que era el 40 y ya, pero no necesariamente es el 40, parece ser que es de pura ahí chiripa que aparece, y por eso el ejercicio del 304 al cuadrado es tan importante, porque uno, pues me cambia la idea de que son las dos primeras cifras, el cuadrado de la primera cifra de la base.
quiero decir, las dos primeras cifras de la potencia son el cuadrado de la primera cifra de la base. ¿Por qué no? En el caso de abajo solamente es la primera cifra. Entonces nos toca repartirlo de una manera particular. Aunque uno podría decir, pues 3 al cuadrado es 0,9. Entonces también podría ser, solo que uno no le agrega el 0 porque sabemos que el 0 al lado izquierdo pues no se ubica, bla, 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 bla. Pero hay unos números en el centro, que son particulares. Quisiera un poquito ahí de interacción, si se puede pronto con el chat, si alguien encontró la relación con los del centro. Bueno, aunque eso se puede ver de distintas maneras, ¿no? Aquí Danilo, lo que alcanzo a ver, no sé si alguien haya dicho antes, pero alcanzo a ver que Danilo Renato escribe, se multiplica unidades por centenas por 2. Dice, o sea, 4 por 5, 20, por 2, 40. Sí. 3 por 4, 12, por 2, 24. Sí, parece que sí. ¿Alguien lo vio de otra manera? Aquí siguen diciendo lo mismo. Sandra dice lo mismo. Crisanto también dice lo mismo. Andrés Peña también. ¿Alguien lo ve de otra manera? No, bueno, sigamos, pero bien por la participación. Marta Cecilia también, muchas gracias. Seguimos. Entonces, miren esta idea tan bonita. Esa, pues como les digo, eso es porque yo lo he hecho muchas veces con mis estudiantes, entonces esto hace que salgan distintas maneras. Miren esta tan bonita. Alguien dice que lo que hago es coger el 16 más el 25 y le resto 1. ¿Sí? Y pues si sigo, hazle por favor, Isaac, los otros ahí, enter. Y sí, pues el 60 también es 36 más 25 y le resto 1, y el 24, claro, es 9 más 16 y le resto 1, y sí también, pero también, por favor, la siguiente, está las ideas que ustedes manifestaron ahorita. También se puede ver como el doble de la cifra de las unidades por la cifra de las centenas de la base. Y uno dice, wow, ¿y eso por qué? ¿Cierto? Aquí solamente estamos en el proceso de generalizar, no nos estamos preguntando por qué, pero si uno se da cuenta que hay una cosa bien interesante, eso que muchas veces nos enseñan en la secundaria, que tiene que ver con los casos de factorización, y entonces ahí tengo es a al cuadrado más b al cuadrado menos 1 es igual a a por b por 2, ¿cierto? Ah, claro, claro que sí. Quiero decir, ahí no se puede hacer algunas ideas, pero bueno, más adelante igual las voy a escribir más claramente. Entonces, sigamos. Entonces, aquí, entonces, hicimos procesos de generalización. Bueno, en esta actividad, pues esta idea era establecer la regla general, no solamente era encontrar esos valores, sino encontrar una regla general a partir de esos resultados encontrados. La siguiente. Entonces uno, pues cuando generaliza y uno quiere establecer la generalización, se trata no solamente de encontrar los resultados, sino también de encontrar una manera de expresar todo eso que uno ve ahí con esos casos particulares. Entonces, la siguiente, por favor. Uno puede expresar eso de manera verbal o de manera ahí como sincopada, ¿cierto? Y es como mezclando el lenguaje algebraico con el lenguaje verbal, o pues netamente con el lenguaje simbólico algebraico, ¿sí? Como está en la parte de azul. Siguiente, enter, por favor, Isaac, como para que se vea ahí los tres niveles de los procesos de generalización. Entonces uno puede decir, mire, el cuadrado de un número de 3 cifras, tal es que la del centro sea 0 y las de los extremos, porque no nos dimos cuenta de eso, todos los ejemplos que yo les mostré tenían que ser números consecutivos los de los extremos. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para hacerlo y por eso pues digamos que no nos fijamos en esas cosas de pronto, ¿cierto? Algunos de pronto sí, porque cuando uno prueba con otros, porque yo les decía, y prueben con otros números, y dicen, ay, no, pero con estos ya no funciona, entonces uno ahí se va dando cuenta de qué es lo que pasa. Entonces, solamente esto aquí que estamos viendo funciona si los dos de los extremos son números consecutivos. Si no son consecutivos, uno puede hacer una generalización de estas generalizaciones, también se puede. Pero bueno, entonces corresponde las dos primeras correspondientes al cuadrado de la primera cifra del número original y las dos últimas al cuadrado de la última cifra del número original, y las del centro corresponden a la suma de los cuadrados de las cifras de los extremos menos 1, pero eso dice guacala, eso suena ahí como un trabalengua, así como que no está muy claro. Entonces dice, bueno, sí, las palabras son importantes para comunicar lo que pensamos, pero a veces en matemáticas pues resulta eso ser
muy denso, entonces por eso utilizamos símbolo. Entonces comienzan los niños, los chicos a utilizar, los jóvenes a utilizar esas mezclas. Nos dicen, bueno, si yo tengo un número de la forma A0B, y uno como profesor le dice, no, A0B no, porque eso sería A por 0 por B, pero pues al principio no importa, dejémoslos así al principio, ya después no, pero por ahora sí. Entonces, si tengo un número como A0B, su cuadrado, o sea, A0B todo al cuadrado es A al cuadrado, C, B al cuadrado, donde C es A al cuadrado más B al cuadrado menos 1, o donde C es A por B por 2, también podría ser, ¿cierto? Y ya con símbolos bien escritos, uno dice, bueno, ¿cómo escribo un número de 3 cifras tales que las unidades sean 0, las unidades sean B, las decenas 0 y las centenas A? Eso lo escribo como 100A más 10 por 0 más B, todo eso al cuadrado. ¿Y eso qué es lo que da? Pues eso da 10.000 al cuadrado más 100 al cuadrado más b al cuadrado menos 1 más b al cuadrado, y ahí se ve entonces cuáles son las 3 cifras que tengo de las unidades y las decenas, b al cuadrado, de las centenas y las unidades de 1000, a al cuadrado más b al cuadrado menos 1, y de las otras dos al cuadrado, siempre y cuando a sea b más 1, ¿sí? Creo que ahí me confundí con las posiciones, si algo, excúsenme. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplos de esas generalizaciones que podemos hacer de distintas maneras. Realmente es la misma generalización, solo que estamos utilizando lenguajes distintos, pero en todas estamos diciendo exactamente lo mismo. Sigamos. Ay, Dios mío, se me acabó el tiempo. Bueno, yo esperaba que me alcanzara para algo más, pero parece ser que no. Entonces, no, tengo hasta las 3:15, ¿cierto? Sí, hasta las 3:15. Ok, gracias. Entonces sí, voy bien. Entonces, bueno, la pregunta es, hicimos generalizaciones, que es un poco lo que quiero que aquí nos preguntemos. ¿Por qué? Entonces, veamos. Entonces, efectivamente sí hicimos generalizaciones. Vamos a mirar ya un poco algunas de esas ideas sobre qué es la generalización desde algunos teóricos. Aquí tenemos a uno que yo creo que todos conocemos, que es George Polya. Siguiente, por favor. Entonces, George Polya dice que generalizar consiste en pasar del examen de un conjunto limitado de objetos a un conjunto más extenso que incluya el conjunto limitado. ¿Hicimos eso? Claro que sí. Pasamos de un conjunto limitado a un conjunto mayor, porque comenzamos a mirar esas relaciones que se establecían. Sigamos. Aquí está Dreyfus. Seguimos. Dreyfus dice que la generalización, dice él, es uno de los procesos que ocurre en cualquier nivel del pensamiento matemático y que está incluido en uno más global, que es el proceso de abstraer. Digamos que en esto baso tal vez uno de mis gustos por la generalización, porque finalmente pues está incluido en este gran proceso matemático, pues que es la abstracción. Seguimos, por favor. Y aquí al final está John Mason, que pensé en cambiar la foto porque esta foto es de hace muchísimos años, más o menos cuando yo era estudiante de la licenciatura, porque quiero decir, una vez que encontré esa foto la guardé y siempre la he utilizado, y estos días estuve mirando y pues ya está un poquito más viejito, entonces pensé en cambiarla, pero bueno. John Mason, que es uno de los que más, por lo menos desde lo que yo he logrado estudiar, bueno, hoy en día pues tenemos a Radford, que también ha trabajado bastante en estos procesos de generalización, pero digamos como en cuanto a los clásicos en la educación matemática que han hablado de esto, pues tenemos a Polya, a Dreyfus y a Mason, como ustedes ven ahí en los años. Entonces, Mason dice que la generalización es fundamental para el desarrollo del pensamiento matemático y en particular del algebraico. Coincide con Dreyfus, que es base de la abstracción, pero dice algo más, que es en lo que, digamos, yo más me he dedicado, que es a lo siguiente. Mason, siguiente por favor, dice que hay 4 fases en el proceso de generalizar y que en ese sentido, pues uno, digamos que puede organizar, pues es una propuesta que no solamente hago yo, sino que han hecho otros didactas, o personas de la didáctica de las matemáticas. De hecho, acá tengo otro libro mismo del Zorzal, que no lo puse en la presentación, de libros del Zorzal, que es de una profesora argentina, Carmen César, que se llama Iniciación al Estudio. Está súper feito, porque pues se ha tenido mucho más, ha sido más batallado. Se llama Iniciación al Estudio Didáctico del Álgebra, Orígenes y Perspectivas, y en la segunda parte del libro, pues ella habla de la generalización como una entrada al estudio del álgebra.
y también utiliza las fases, pues no las explicita de esta manera, pero sí utiliza las fases que Mason nos propone. Entonces, Mason dice que generalizar cómo significa descubrir una ley general que nos indique qué parece ser cierto, por qué parece ser cierto, dónde parece que esto es cierto, y que significa plantear digamos, de manera más general eso que vemos a partir de esos ejemplos específicos. Entonces, él dice que hay que hacer por eso 4 fases. Ya vamos a la siguiente diapositiva para precisarlas. Sigamos. Eso ya lo he dicho. Bueno, ahí quería solamente hacer como énfasis en algunas palabras, pero ya en el momento en que fui hablando, pues ya quedó explícito. Entonces, seguimos. Bueno, entonces, bueno, las fases parece que están más adelante, discúlpenme un momentico, espérenme, entonces, bueno, ya. Ay, sí, las puse, pero mucho más adelante, entonces ya ahorita llegará. Aquí quería hacer énfasis en relación con lo anterior, con lo que hicimos, es que cuando uno generaliza, no necesariamente tiene que incluir lenguaje matemático formal, ¿sí? Uno puede incluir solamente palabras y ahí está generalizando, ¿sí? La idea es que si vamos a enseñar álgebra a través de la generalización de patrones, es que sea enseñada como ese proceso de reinvención, ¿cierto? Que el profesor pues va guiando, que no, digamos que lo importante, vuelvo y digo, no es la formalización o el uso simbólico algebraico de manera prematura que a veces los niños ni siquiera entienden, y que pues tengamos que escribir las formas súper, mejor dicho, con el lenguaje matemático ya súper aceptado, sino que debemos aceptar que van a haber unos estadios anteriores como preformales antes de que surja ese lenguaje. Es como cuando uno aprende a hablar, ¿cierto? Uno dice, cuando uno está aprendiendo a hablar, uno no dice ayer fui, uno dice mañana fui. Si uno no hace esas mezclas también desde el principio. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestros estudiantes, sobre todo en la secundaria, comiencen a utilizar ese lenguaje simbólico algebraico, pues también tenemos que permitirles que lo utilicen. De pronto no es la mejor manera, pero para eso pues es necesario que estén comunicando algo. El problema es que casi siempre el lenguaje simbólico algebraico como que aparece para nada, ellos no saben qué están comunicando. Si uno le pregunta al niño qué quiere decir a al cuadrado menos b al cuadrado, nadie le dice es un área al cuadrado menos otra. Hoy precisamente en la clase con mis estudiantes esta mañana, ellos no podían identificar que si tengo 2 por 2 al cuadrado, lo que estaban queriendo decir en una imagen que les presenté era 2 veces 2 cuadrados de área, bueno, 2 cuadrados de área 2, de área 4, perdón, del lado 2. Sí, ellos no, y pues también tenían 3 por 3 al cuadrado, y no, ellos decían, es que el ladito confunden área con longitud, cosas de estilo, porque no han hecho esas relaciones, son de primer semestre, no han hecho esas relaciones entre los significados de las letras, ¿sí? Lo que están expresando las letras, y casi siempre es porque mostramos ese lenguaje simbólico, esa sintaxis de las matemáticas como algo aislado, ¿sí? Y pues no hay que hacer esas relaciones, vuelvo y digo, esa es una manera de comunicarnos, es un lenguaje, y entonces pues qué es lo que estamos comunicando. Entonces, al principio, pues las comunicaciones no van a ser buenas. Hemos hecho algunas cosas también en las prácticas, a veces con eso salen cosas supremamente lindas, que uno se dice, claro, eso debería ser así, no como es, pero bueno, ya es lo que está institucionalizado más o menos desde Vietá y con Gauss, entonces pues ya ni modo, nos toca aceptarlo, pero a veces esta idea está más bonita. Y pues los matemáticos actuales, ¿sí? La gente que se dedica a las matemáticas, pues también crean sus propias notaciones. Bueno, entonces, pero sin duda, pues sin un sistema simbólico, pues va a ser muy difícil comunicar eso que encontramos. Si vemos las dificultades de comunicarlo solo con el lenguaje verbal, como lo vimos anteriormente. Entonces, donde el lenguaje simbólico algebraico o ese lenguaje sintáctico, pues cobra importancia y cobra fuerza. Entonces, por eso también a mí me gusta tanto el proceso de generalizar, porque nos permite como sintetizar con ese lenguaje simbólico algebraico eso que hemos ya visto, encontrado y que no sabemos cómo expresarlo con el lenguaje verbal usual. ¿Seguimos? Pero entonces hago aquí un llamado, insisto mucho en eso, generalizar no es simbolizar, sí lo incluye, pero no lo es. Aunque, sigamos, aunque
pues al menos no con el lenguaje especializado, porque pues tampoco podemos desconocer que las letras para escribir las palabras pues también son símbolos, ¿cierto? Y de hecho hay una sintaxis también en esa forma de escritura, o sea, en el español en el castellano escribimos de una manera distinta como escribimos en inglés, por ejemplo, o en francés o en cualquier otro idioma. Entonces, generalizar no es simbolizar, al menos no con el lenguaje especializado, ¿sí? Siguiente, por favor, pero la idea sí es aportar a ese proceso de simbolizar también. ¿Sí? O sea, la idea sí es que nos vaya como llevando hacia allá, pero la generalización no tiene como propósito eso, ¿sí? La simbolización es algebraica. Por eso a mí me gusta ponerle esa palabra ahí. Casi siempre yo hablo de simbolización algebraica, como para meterla ahí, encapsularla. Bueno, pasemos por favor. Luego con el propósito de esta charla, yo decía, bueno, pues esto aquí yo todo lo que he hablado está como para la secundaria y entonces para la primaria, ¿qué podríamos hacer? O en el preescolar, por ejemplo, hay profes aquí de primaria. Entonces, pues yo decía, bueno, quiero contarles este otro trabajo que también he venido haciendo algunos años y es cómo podemos desarrollar la generalización desde los primeros niveles escolares. Entonces yo decía, bueno, un objeto matemático en el que está, o he dicho, pues en el que está presente la generalización. Hay muchos objetos matemáticos, ¿sí? Pero uno, pues son las sucesiones. Entonces, pues, ¿cómo podemos introducir las sucesiones como objeto matemático, que es una función de n? Bueno, sí, eso que ya sabemos nosotros desde el estudio de las matemáticas superiores, pero ¿cómo hacemos para llevarlo a la escuela? Entonces, una manera es introducirlo a través de las secuencias, porque las sucesiones son un tipo especial de secuencias. ¿Seguimos? ¿Qué son entonces las secuencias? Pues así es como yo he intentado como organizarlo ahí, y es un conjunto de signos, no es una idea solo mía, ¿no? Esto está basado también en los documentos de Bressan, que son unas profesoras argentinas, si mi memoria no me falla. Entonces, las secuencias son un conjunto de signos, que puede ser la anterior, por favor, orales, gestuales, físicos, no importa de qué tipo son esos signos, que están ordenados de alguna manera. A esos signos ordenados los llamamos términos y se construyen esa organización de esos símbolos, esa ordenación más bien de esos símbolos, de esos signos, perdón, la hemos hecho más bien a través de una regla de repetición, que es lo que llamamos pues un patrón. ¿Seguimos? Entonces, una primera pregunta es, ¿con qué podemos hacer secuencias? Pues si son signos de distinto estilo, pues podríamos hacer secuencias de distintas maneras. Siguiente, por favor. Entonces, puede ser con el mismo cuerpo. Entonces uno puede estar de pie, saltando, agachado, de pie, saltando, agachado, de pie, saltando, agachado. Y ahí con el cuerpo estoy haciendo secuencias. Es un conjunto de signos, ¿sí? Con algún patrón. ¿Cuál es? Parado, saltando, agachado, parado, saltando, agachado, ¿sí? Y ahí tengo una sucesión, ¿cierto? O sea, tengo un conjunto de signos ordenados de alguna manera, siguiendo un patrón. Esas imágenes son tomadas de un trabajo de grado que hicimos hace algunos años, que yo dirigí hace algunos años, y pues es un software que se inventó Marta Navarro, se llama la hoy profesora de matemáticas, y también decíamos, bueno, lo podemos hacer con música. Entonces también, de hecho, los niños podían jugar ahí a tocar el tambor, la guitarra o el piano. Primero les dábamos el sonido y ellos tenían que repetirlo luego, ¿cierto? Pues con los instrumentos que se daban ahí. Entonces lo podemos hacer a través de movimientos, a través de ritmo. Ahí podemos como incluir esto de la música y también la educación física asociado a las matemáticas. De hecho, por ejemplo, a mí antes me gustaba hacer, no, todavía me gusta, pero no puedo hoy en día hacer aeróbicos. Y los aeróbicos son eso, son generalizaciones, son procesos de generalización. ¿Sí? Los que de pronto hemos hecho aeróbicos, pues sabemos que uno tiene que mezclar esas ideas, ¿cierto? Súper difícil cuando a veces le dicen al profesor, le dice, ahora ya no vamos 1, 2, 3, sino 3, 1, 2. Y entonces, guau, uno ahí hace cosas súper lindas con eso también, ¿cierto? Y que se ve súper bonito. Seguimos. Entonces podemos hacerlo a través de movimientos, sonidos, ritmos. También podemos hacerlo a través de bloques, de fichas. Siguiente, por favor. Aquí pues yo les puse los bloques de Dines, las reglas de Cousinet, cubos, los ensartados, ¿cierto? Con cubos de colores de tamaños distintos. Y ahí uno puede hacer también secuencias. Una vez con niños
de preescolar, por ahí trabajamos cosas de este estilo asociados a hacer collares con distintas secuencias. Ahí por ahí hay un artículo que hace poquito publicamos con una estudiante que ya se graduó también ahorita de la maestría alrededor de esto en preescolar. Seguimos, por favor. Y pues ahí podemos aportar también a todo lo que tiene que ver con las artesanías, que en nuestro país hay tanto de eso y tan divino, y ahí solamente hay secuencias, ahí solamente hay sucesiones, finitas, pero sucesiones. También pues podemos hacer con imágenes. Siguiente, por favor. Ay, Dios mío, me queda un minuto. Siguiente, con figuras, con objetos, con imágenes, de pronto aquí con unas figuras un poco más elaboradas. Ya estoy acá subiendo un poquito de nivel. Sigamos porque no tengo mucho tiempo. Con gráficos, con tablas. Les quería hablar de esa tabla que está ahí en naranja, que es la centena cuadriculada, que es una tabla divina. La conocí a través de un artículo precisamente en Suma, y con eso empiezo casi siempre algunos de mis cursos de primer semestre en la universidad, encontrando patrones ahí con los estudiantes, y hay cosas bien lindas que encontrar ahí. Siguiente, por favor. Con el triángulo de Pascal sí que hay cosas lindas. Y en ese sentido, entonces yo digo, tenemos distintos tipos de secuencias corporales, manipulativas, figurativas o icónicas, gráfico-numéricas, numéricas o por recurrencia, sigamos, que las podemos ir desarrollando a medida que avanzamos en el currículo escolar colombiano. Entonces mi propuesta, es una propuesta que yo hice hace algunos años en el marco precisamente de un proyecto de investigación, que fue cuando empezó el programa Todos a Aprender, entre la universidad, pues hubo varias universidades que participamos, pero esto fue pues el Ministerio de Educación con la Universidad Pedagógica Nacional, y pues es una propuesta que en ese momento escribimos, y pues la idea es que, mire, empecemos desde los primeros niveles con secuencias corporales, vayamos aumentando a secuencias manipulativas, figurativas, gráfico-numéricas, tabulares, numéricas y por recurrencia, que son un poco más difíciles, y así vamos llevando a nuestros estudiantes en estos procesos de abstracción. Pues dado que se me acabó el tiempo, pues cerraría con esta diapositiva, aunque pues no quiero irme sin compartirles la que quedé viéndoles de las etapas de generalización. Siguiente, 1, 2, 3, como es la cuarta diapositiva después de esta. La siguiente, ahí está. Y la siguiente. Ahí. Entonces aquí están las 4 fases de las que nos habla John Mason. La primera es percibir un patrón. Entonces, ver el patrón, y para eso entonces uno podría preguntarle a los niños o a los jóvenes, dibujar la figura que sigue, o lo que yo les decía a ustedes, hagan otro ejemplo, ¿sí? Cómo cambia la figura respecto a la anterior, cuente de distinta manera. Bueno, la segunda fase es expresar el patrón, entonces describa cómo cambia una figura respecto a la otra, o esta fila respecto a esta otra. Luego es regístrelo, porque una cosa es expresarlo oralmente, a mí me pasa mucho con mis chicos de primer semestre, ellos oralmente me lo pueden más o menos decir, más o menos. Cuando tienen que escribirlo, Dios mío, ahí sí que como decimos, se hacen bolas, ¿cierto? Ya no pueden. Sí, les cuesta muchísimo, porque no están acostumbrados a registrar el patrón. Y finalmente ya es probar la validez de esas fórmulas, comprobarlo allá, ver si son las expresiones equivalentes, ya eso es un nivel superior en el proceso de generalización. Sin embargo, Mason dice que la prueba no necesariamente tiene que ser una prueba pues estricta desde el punto de vista de demostración, sino que puede ser una prueba en términos de una justificación, ¿sí? De una comprobación, ¿sí? O decir de manera verbal por qué crees que se cumple eso que tú acabas de encontrar. Y bueno, ya con esto entonces ahora sí cierro y les agradezco a ustedes, pero quisiera que si Isaac por favor me pudiera poner, es que yo como pensé que de pronto el tiempo me iba a sobrar. Baja, les quiero regalar una imagen que vi en estos días, y creo que es tan importante para nosotros los profesores de matemáticas, porque pues si aquí hay más que todo profesores de matemáticas, no lo tengo muy claro, porque casi siempre pues con las matemáticas, como empecé en la presentación, pues como que no, a la gente no le gusta, es obvio que la gente no puede, que la gente no sabe, no, la siguiente, después de las referencias, Isaac. Y por eso digo que pensé que no me iba a alcanzar ahí. No, eso era otro montón de cosas que tenía yo ahí para contarles. Ahí. Entonces les quiero compartir este mensajito para que ojalá lo tengamos en cuenta en nuestros ejercicios diarios, cotidianos,
pues, nuestro ejercicio laboral, profesional como profesores, nos cuesta mucho, yo creo, pero para algunos de pronto menos que a otros, pero les quiero compartir este mensaje ya para cerrar esto. Dicen no tiene que ver directamente, pero creo que es bonito y por eso no quiero irme sin dejarlo. En algunas tribus africanas, cuando alguien hace algo mal, llevan a esa persona al centro de la aldea, donde toda la tribu la rodea durante 2 días y le mencionan todas las cosas buenas que ha hecho. Ellos creen que cada persona es buena, pero algunas veces esas personas pueden equivocarse, así que se reúnen para reconectarla con su buena naturaleza. Casi siempre nosotros los profesores de matemáticas nos centramos en lo que hizo mal y no en lo que a veces todo eso que hace bien. Entonces, de pronto si les decimos a nuestros chicos todo eso que hacen bien, pues es posible, ¿cierto?, que logremos sacar todas esas bondades que ellos tienen para ir, digamos que aminorando los errores que todos cometemos. Sí, yo hoy, por ejemplo, hasta dije mal un número en la clase, el último número primo, ahí me equivoqué, no era 82 millones, sino 82. No era 85 millones, sino 82 millones, bueno, que es un montón ahí el exponente ahí del primo de Merced. Pero pues bueno, me equivoqué, o sea, todos nos equivocamos, ¿cierto? Y entonces pues quería compartirles eso a ustedes porque sé que todos aquí pues somos profesores. Ahora sí, muchas gracias que me pasé 4 minutos. Muchas gracias por escucharme. Lía, muchísimas gracias. Percepción personal me devolvió a hace 20 años un poquito. Así que gracias. Profe, pues vemos que faltó muchísimo. Yo quiero aprovechar el momento mientras voy buscando las preguntas que tenemos para invitarla nuevamente. Ojalá pueda tener en este espacio, en uno de los espacios que nosotros tenemos de profundización. Hay muchas ideas muy potentes que están en la presentación que se nos pasaron y que creo que pueden aportar a los maestros en esta época tan difícil donde es necesaria esa reflexión sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje y especialmente de las matemáticas donde todos estamos asustados porque estuvimos un año en casa, estuvimos bajo otros procesos y cómo aprendemos matemáticas y tú nos estás dando algunas pistas. Entonces sí nos gustaría invitarte en otro momento para continuar esta parte, tener la segunda parte de este momento. Estoy buscando aquí las preguntas que tenemos. Creo que no tenemos preguntas, creo que no nos han pasado preguntas. Daniela, ¿me rectificas? Son muchos aportes, muchísimos aportes de excelente reflexión, de felicitaciones, muy interesante la conferencia. Eh, Muchas gracias. Le han pedido su correo electrónico. El ejercicio que realizan los boxeadores es saltar lazo. Nunca se suena al ring a saltar lazo, pero hacerlo repetidamente les da herramientas para ser boxeadores competentes. Cuando comprenden para qué les sirve, lo hacen con más entusiasmo. Pasa así con las matemáticas, dice Luis Alejandro Sánchez. Eh, eh, y bueno, tenemos las respuestas de las preguntas que nos hizo por ahí, especialmente aplicando el trinomio cuadrado perfecto, de alguna otra manera. La saludan desde diferentes partes del país, interesantes las temáticas de la reflexión, desde la Alta Guajira, desde el Cauca, y nos dan por ahí un tema. Yo quiero aprovechar, hacer también una publicidad. Hace poco nosotros tuvimos de invitar al doctor Carlos Díez, decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Conrad Lorenz. Él tiene un blog muy parecido al que tú nos contabas del profesor español, también recomendado para que lo tengan en cuenta. Y bueno, creo que no tenemos preguntas así en general. Pero muchísimas gracias, profe. Yo sí quiero hacerle una pregunta, profe. Y es, bueno, todo este aspecto de generalización de las matemáticas, de secuenciación, de procesos matemáticos, ¿se hace únicamente en las clases de matemáticas con contenidos de matemáticas o se puede hacer cuando integramos aprendizajes y desarrollamos secuencias, aprendizajes basados en problemas, en proyectos o en retos? Uy, Dios mío. Bueno, primero quiero agradecer a varios de
los asistentes, por ahí vi nombres conocidos, no sé si sean las personas que creo que son, pero bueno, creo que mi compañero y como diría el colega Alejandro Sánchez, pues sí, creo que sí es él, ¿cierto? Porque es Luis Alejandro Sánchez, que es compañero mío ahí de la universidad. Muchas gracias por estar, Luis Alejandro Sánchez Cortés, tiene que ser, si no es un súper homónimo. Y pues la observación que hace él sobre el tema de los boxeadores me parece muy, muy interesante. Yo creo que no podemos sacarle el cuerpo a las preguntas que a veces nos hacen nuestros niños y jóvenes sobre el para qué las matemáticas o por qué. ¿Sí? Podríamos, vuelvo y digo, ser tan groseros como Euclides, pero yo creo que si les damos algunas respuestas como estas posibles, estas 14 o muchas más que pueden haber, pues creo que los ayudamos también a que ellos logren incentivarse más o incentivar, bueno, como diría mi hija, cualquier número es mayor que cero, o sea, si nada, no le gustan nada las matemáticas, pues también logramos incentivarlos más acerca del estudio de esta bella ciencia. Entonces, muchas gracias. También creo que vi a Guillermo Salas, si mi memoria no me falla, entonces un saludo muy especial también, muchísimas gracias. En relación con la pregunta que me hace Isaac, pues yo creo que finalmente los procesos que yo nombro aquí como procesos matemáticos o procesos de pensamiento matemático, la verdad, voy a decirlo aquí, Dios mío, solamente que quede entre nosotros. Y es que yo creo que no son exclusivos de las matemáticas, ¿sí? O sea, yo creo que en cualquier área uno resuelve problemas, ¿sí? O sea, pues no sé, estoy pensando en la persona que hace costura, entonces pues tiene problemas que resolver y tiene que mirar cómo puede utilizar menor cantidad de hilo porque se le está gastando mucho en relación con la cantidad de tela, o cómo pierde menos tela, pues tiene que resolver problemas, ¿sí? O nomás cuando está cocinando y que le llegó una persona que uno no estaba esperando y como, pues además nosotros aquí en Colombia que decimos que donde comen 5, comen 6, uno dice, no, pues cómo no le voy a dar nada, venga, yo reparto esto, otra, y pues hay que resolver problemas, ¿sí? Yo creo que, y en ese sentido, pues yo creo que uno sí generaliza en cualquier otra área, en particular, pues digamos en las ciencias, pues de eso, digamos que en eso se basan las ciencias, ¿no? O sea, en buscar generalización, o sea, mire que esta célula cuando se une con esta otra se comporta de esta forma y mire lo que le está pasando al cuerpo cuando se unen de esta manera, entonces sabes que la célula se vuelve cancerígena. Tenía otro ejemplo para mostrarles de eso también, sobre unas investigaciones en relación con las matemáticas y el cáncer y esto. Y sí, claro, ahí está también. Pero también uno en la vida cotidiana hace eso. Uno también dice, mire que, ay, aquí siempre está mojado. Sí, y mañana vuelvo y veo que también está mojado. Uno dice, Dios mío, algo aquí está mal. O sea, una gotera y una humedad, alguien está regando algo. Sí, comienza uno a hacer esos procesos también abductivos, no solamente, digamos, de generalización, sino también de abducción, que uno pues plantea hipótesis, pero a partir de esos casos particulares, pues encuentra unas razones que le permiten justificar eso que uno ve, pero a partir de esos casos particulares, y con eso uno, pues finalmente también generaliza. Entonces yo creo que no son propios de las matemáticas. Lo que creo que es propio de las matemáticas es la generalización con los números, la generalización con las figuras geométricas. Sí, creo que eso es lo que es propio de las matemáticas y creo que ahí es donde está como lo interesante cuando un profesor de matemáticas se une con un profesor de otra área que le ponga el ojo del contenido matemático en relación con los procesos. Es cuando digamos que se nutre la mirada que tiene ese otro, ¿sí? Sobre, por ejemplo, un problema social. Alguien por acá decía sobre la geometría, ay, se me fue yo estaba viendo aquí los comentarios y yo también he estado revisando un poquito esto. Ay, pero se me perdió. Bueno, lo perdí de mirada y lo olvidé. Pero bueno, es que hay tantos mensajes que no logré encontrarlo. La geometría sagrada, gracias. ¿Sí? Ahí también hay un montón de cosas bellísimas, ¿cierto? Que tenemos una información por un lado, en la cual muy seguramente no estamos tan formados nosotros los profesores de matemáticas, pero le podemos poner un ojo matemático a eso, ¿sí? Y lograr con ese otro que sabe mucho de lo sagrado de la geometría y pues lograr entonces hacer un buen trabajo conjunto,
¿sí? Yo creo que hay mucho trabajo que sé que han venido haciendo, en particular, por ejemplo, en la Universidad del Cauca, sé que hay trabajo muy lindo y que hoy tenemos pues la revista latinoamericana de etnomatemáticas, que es además dirigida por un profesor colombiano de la Universidad de Nariño, que es el profesor Gilbert Blanco. Ahí hay unos artículos bellísimos de un montón de asuntos que hay sobre las relaciones entre las matemáticas e incluso la cosmovisión de algunas culturas nuestras. Y pues cuando digo nuestras, no solamente colombianas, también de Latinoamérica. Hace poco tuve la oportunidad de ser jurado de un artículo, de una investigación mexicana sobre cómo cultivan el coco. Yo decía, aquí en Colombia también deben hacer algo similar, y cómo utilizan ahí unas funciones trigonométricas para organizar la siembra del coco. ¿Sí? Y uno decía, pero pues como uno no habla con el que siembra coco, ¿sí? Entonces no sabe toda la riqueza que hay ahí también de conocimiento matemático. Una compañera mía, Claudia Salazar, hace algunos años dirigió un trabajo de grado también muy lindo sobre la geometría y el tejido de crochet. ¿Sí? Entonces, porque uno casi siempre enseña a los niños cómo hacer una circunferencia con regla y compás, o con compás, pues, ¿sí? O ahora pues con GeoGebra también uno les puede enseñar, pero cómo se hace una circunferencia o un círculo, para pensar que tiene, pues, que está rellenito en crochet. O sea, porque eso queda así, redondito. O sea, ¿cuáles son las propiedades que uno está ahí guardando del círculo para que cuando usted lo vea le quede así redondito? Entonces, finalmente, pues hay otras relaciones, vuelvo y digo, que muy seguramente no las hemos explorado tanto porque, pues, de todas formas hay, pues, está el conocimiento matemático hegemónico, si querámoslo o no, y tal, pues hace parte también de la cultura. Elida, muchísimas gracias. Un gusto tenerla con nosotros acá. Conversaremos por interno para volverla a invitar a tener otro espacio y nos siga motivando con estas enseñanzas tan preciosas y tan pertinentes en esta época. Muchas Bueno, gracias a todos muchísimas los gracias. asistentes y Daniela, te doy el paso. Bueno, muchas gracias, Lida e Isaac, por sus intervenciones. También a los asistentes, muchísimas gracias por enviar todas las preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos a través del chat, les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar, por favor, para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando por el resto de actividades programadas y que tengan un feliz día.